Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestro conversatorio Derechos Sexuales y Reproductivos Libres de Racismo. Este es un evento que ha sido subvencionado por la Unión Europea en el contexto de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Nos encontramos aquí en Madrid en una modalidad híbrida junto con algunos de nuestros aliados y participantes en Kenia. Estamos muy felices de poder estar con ustedes para contarles acerca de nuestros proyectos y de nuestro trabajo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una agenda muy interesante, corta, pero sustanciosa, donde les queremos comentar puntos que consideramos vitales para entender qué se está haciendo y qué debemos seguir trabajando para poder garantizarle a nuestros jóvenes el ejercicio libre de sus derechos sexuales y reproductivos. Hoy nos están acompañando algunos de los personajes más importantes en nuestro contexto de nuestra organización y también algunos de los jóvenes que han venido trabajando con nosotros desde hace casi 4 meses y se están formando para convertirse en líderes de sus grupos. Para comenzar con nuestra agenda, tenemos una breve charla que va a ser liderada por 2 de los personajes que nos están ayudando a que este tipo de proyectos se den a cabo. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la presidenta del patronato de la Fundación AMREF Salud España, Irene Tato Maluca. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantada de participar esta tarde aquí. Gracias a todos los que nos seguís y vais a participar, vais a intervenir. En nombre de AMREF, yo llevo 10 años unida a esta gran organización africana que defiende, como sabéis, y persigue reforzar los sistemas sanitarios en el continente africano. Es para mí un placer enorme poder, por primera vez, además en España, formar parte de un acto que tiene un componente educativo, participativo, de escuchar voces, de no solamente que llevamos 25 años en España colaborando, haciendo cooperación al desarrollo, cooperación internacional en el continente, en diversos países, y, por supuesto, siempre de la mano de los proyectos que hoy nos han traído aquí, ¿no? Los derechos sexuales, el derecho a la salud, derechos reproductivos y otros, ¿no? Porque, bueno, tenemos no ese momento, pero bueno, AMREF abarca muchas áreas de trabajo, de acción, siempre en el área de la salud global, de la cercanía, de la tecnología. Como decía, hoy para mí estar aquí siendo testigo, ¿no? De los avances, de las compañeras, de los profesionales que os estáis uniendo a esta conversación, a este conversatorio, a este punto de encuentro de conocimiento en torno a temas tan fundamentales, de tanto interés para la juventud, que es un público que para AMREF es fundamental. Es un continente que tiene unos índices de natalidad muchísimo más elevados que los que tenemos en Europa y, por tanto, para mí es un placer que se haya puesto por primera vez en marcha un proyecto bilateral, si se puede llamar así, de colaboración entre AMREF en España, en Europa y, por supuesto, Kenia, mi querida AMIU. I am so glad to be part and to listen from you, from AMIU, later on. Yo fui parte del primer consejo asesor de AMIU, de la AMREF International University, entonces, pues doblemente contenta. Si me permites un minuto más, solamente puntualizar que AMREF es el acrónimo de AMREF, de African Medical Research Foundation, y es una ONG que, como su nombre en inglés nos recuerda, lleva más de 65 años en África dedicada a atender a población no solo vulnerable, ya afortunadamente ya trabaja de la mano y con los gobiernos en atender proyectos de salud global fundamentales, de acceso a vacunas. Y en España tuvimos la suerte de recibir el premio Princesa Asturias, que ha sido recientemente aquí la ceremonia. Pues en la edición del año 2018 nosotros fuimos galardonados con el Princesa Asturias de Cooperación Internacional. Y me gusta recordarlo, porque aparte que fue muy emotivo, muy bonito,
Sin duda fue un reconocimiento a vosotros, a los compañeros, al personal que trabajáis, que hacéis AMREF. Entonces no podía dejar pasar esta oportunidad de dar las gracias a toda la gente que ha pasado por AMREF en España, muchos compañeros que nos han ido dejando con el tiempo, se han ido a colaborar a otras organizaciones de los que os habéis incorporado recientemente, como es el caso de Itza, como es tu caso, que estáis ahora mismo encabezando la unidad de educación para el desarrollo. Tan importante para nosotros porque es el primer año que la ECI, la Agencia Española de Cooperación, ha confiado en nuestra organización. Y, por supuesto, no puedo tampoco olvidarme de que este programa que hoy nos une está aquí gracias a la mano al financiamiento de la Presidencia Española de la Unión Europea, el Consejo, que estamos en este semestre, de, por supuesto, Sexpol y de colaboradores que estáis aquí con nosotros. Thank you, Amil. Thank you so much, mi querida universidad, porque es nuestra otra parte, ¿no? Aquí este proyecto, como ahora se va a quedar de manifiesto, es un encuentro de conocimiento entre jóvenes africanos, jóvenes de Kenia en este caso, con jóvenes españoles, y hoy aquí tenemos alguna muestra de ellos, de los que han venido comentando, ¿no?, sus inquietudes, porque al final lo que es muy bonito son los aprendizajes que van a salir de este intercambio de experiencias, de dudas, de necesidades y mutuas. Entonces, nada, seguir animándoos. En nombre del patronato, por supuesto, felicitaros por el gran trabajo que estáis realizando. Agradecer, insisto, a todos los socios y partners. Agradeceros todo el trabajo que hay, que me consta que es mucho detrás de esos esfuerzos y esos obstáculos que siempre vienen al poner en marcha un primer proyecto. Esta es la primera colaboración, también he de decir que me olvidaba y luego me riñen, con la coordinadora de ONGs, con la que llevamos muchos años siendo parte, una asociación que integra al colectivo de la sociedad civil, organizaciones que estamos en la defensa de los derechos humanos en muy diversas causas. AMREF ha venido defendiendo el derecho a la salud, pero hay otras muchas organizaciones de las cuales también aprendemos. Entonces, gracias a la coordinadora que nos ha dado la oportunidad de celebrar y presentarnos a la convocatoria para hacer este acto, que hoy estamos aquí en Madrid, en las oficinas, en la sede de AMREF Salud África, que es como nos denominamos la delegación de AMREF en España. No sé si me dejo algo importante, tampoco quiero ocupar más tiempo, creo que os he dado la bienvenida y he mostrado mi agradecimiento, mi gratitud a todos los participantes y nada, aquí voy a quedar observando cómo siga y a lo mejor si tengo preguntas pues también intervendré. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Thank you so much. Muchas gracias, Irene, y vamos a continuar y quiero recordarles a todos que tenemos el servicio de interpretación. Si tenemos alguna necesidad, en la barra inferior de la reunión, ustedes pueden hacer el cambio al idioma que ustedes requieran, para que lo tengan presente. Ahora le vamos a ceder la palabra al decano de estudiantes de la AMREF International University, el doctor Josephat Nayero. Thank you very much to be with us. Please, the scenario is yours. Thank you. Now I'm unmuted. My appreciation for the invitation. As you've heard, my name is Dr. Josephat Nyagero. I work for AMREF International University. And today is an opportunity to speak very briefly about what I've been asked to talk about. And I will be able to speak very briefly on how we can be able to educate young people about sexual and reproductive health rights free of racism. This is what we've been asked to talk about. And
I want to say that it is a very interesting topic to discuss. And I would also want to give it probably an aspect or perspective of the African context, and start by saying that Africa, we do see sexual issues as very private and very personal, and talking about them sometimes is not very easy, and it is truly a personal aspect and it is respected like that. However, there are ways in which it is determined, controlled, or guided, and largely it is through the culture, the practices of the people, and the expectations of a given community. To the extent that you find that there are expectations if you are in marriage, the way you are expected to conduct yourself in terms of your sexuality. And when you are described as a young person, it becomes also important that you are guided on how, by culture, on how you need to conduct yourself in your sexuality. And even rights can be prescribed or limited, whatever the case might be. And in so doing, you find that there is that guidance. You may be too young. If you are too young, there is no expectations that you should be able to enjoy the rights of sex. And you need to be patient until such a time that it is prudent for you. You are old enough to enjoy the sexuality and all the rights that pertain to it. And in contemporary world, things have changed. There is a lot of interactions, and in the long run, you find that culture may be able to play less and lesser role in terms of determining your sexuality and how you enjoy the rights to sexuality. Now, with the contemporary world, lots of information is open to each one of us. You may be able to have access to information that can easily influence your behavior, your practice, and also how you could be able to share and enjoy the sexuality. It's also good to add about the technology. It is the one that has really played a much more role in enhancing the access to the various ways in which we can be able to access information. Now, there is the component of racism. I must admit that it is not very prevalent in Africa, and therefore you may find that it doesn't play a lot of role in terms of sexuality or influencing somebody's sexual and other rights. You may be able to find that it is because racism is not very prevalent in most parts of Africa. Historically, it can be traced and discussed as having occurred in Southern Africa, but all in all, you find that it is not really applicable. However, there are certain traits, characteristics that could be similar that might be addressed, and this could be related to ethnicity, differentials. If you belong to a different ethnic group, you may be able to find that certain ethnic groups may be able to characterize aspects that could be related to racism, whereby there is an expectation that probably you shouldn't be able to be associated in terms of sexuality and rights to sexuality based on given ethnic relationships. Maybe you may find that there could be a few of the people who might not be happy that one is getting involved in terms of relationships based on ethnic differentials. And that might not really reflect racism, but differentials in the expectation that probably it should be within certain ethnic groups that you should be able to enjoy your sexuality
and reproductive health rights. Having said that, the point is from the question that I was given to try and relate how or what interventions we may be able to use to educate our young people about the sexual and reproductive health rights free of racism. Now, number one, we need to understand gaps that we really need to fill through education. So before we try to do this education, let us first of all establish what gaps, what information is needed, so that with that knowledge, it can be able to fill in a gap that could be able to help us narrow the enjoyment of sexual and reproductive health rights free of racism. Once we have done that, then we may be able to look for ways in which we can be able to tell this out, educate the young people, the target, in how best this can be done. And the mode of communication really depends on the target. Who is this young person? What is the environment upon which this person who requires this education could be able to use? For instance, you may be able to find that this is a young person or a group of young people who are well endowed in terms of technology. So the education should only be used, that the most appropriate education to be used is one that can be able to embrace technology. And here technology, the space of a computer or phone as a tool to learn and impart the education on sexual and reproductive health rights free from racism could be anchored on the type of technology that is accessible to these people, to these young people. Now, having said that, it means the one who is the educator should develop modules, should develop learning lessons that can embrace technology, because the young people have access to technology. You may have also young people who require this information, but they are deprived of technology. Now, your design has to be different. In this case, I could propose that you design a technology, use a methodology that does not embrace modern technology. For instance, you may be able to develop things that these young people could be interested in. You may find that you may speak and educate very well if these young people like music. Look for an artist, develop a message, pass it on the sexual and reproductive health rights, free of racism, but use the media of music to pass it on. There are various ways, those beats that attract the young people. That is the music that you should be able to use, but give the words that are educative, words that can be able to communicate the message that you would like the young people to embrace. You may also find young people who are very good in drama. If they are very good in drama, then prepare a skit. They have it played, they practice it, and you pass that message, not necessarily by any other means, but through drama. By seeing, they will be able to obtain that message. There could be those who could be able to talk very well through poems. And in this case, you may be able to use poetry to pass this message very well. And suffice to say, some of us are very good listeners, storytellers. You may be able to develop a very good story, tell it out. And as you tell it out, the young people will be able to listen. And as they listen, you will find that you have imparted education to these young people. What am I saying? I'm saying that you may be able to use different modes of education, but clearly identify the message that you want to put across, using a participatory approach where the young people can also help to pass this message, where the young people
the recipients can also help in developing this message. And of course, some of us are very good lecturers, some of us are very bad lecturers, and a lecture method can also work. Yes, young people listen, and when they listen, let them get a message through a short, clear lecture. Some like pictorials. Draw a picture, and that picture will be able to. Discussion forums. How can, for example, technology be used to develop discussion forums? I like the exchange that is going on between our young people in Spain and the young people from our university, AMREF International University. That exchange, they would be able to have topics that would be able to look at racism. And when this is articulated, you will be able to find that knowledge has been impacted. And in the process, you will be able to encourage the young people to translate the knowledge they have into practice and come to realize that really sexuality is an expression of love, a sharing of intimacy, which should be able to cut across any boundary, including ethnicity, including any form of racism. I may be able to say it is a good topic, challenging, very personal, but we can be able to have an opportunity to move forward and share this information, which is very important to our young people, so that they can be able to enjoy their sexuality, so that they can be able to enjoy their rights at the right time in space, so that they can be able to grow into human beings who are ready for this contemporary world. I think I need to stop at that level. And thank you again for the opportunity. I hope I have shared what was in my mind on this important topic. Thank you. Thank you very much. It was a very, very interesting approach. Aquí todos estamos muy agradecidos por esta intervención, una aproximación que en realidad nos demuestra lo cerca que estamos en lo que queremos construir como equipo y lo que queremos seguir trabajando durante ojalá mucho tiempo, porque esa es nuestra perspectiva, seguir y seguir y seguir avanzando. Creo que vamos a darle paso a la segunda parte de nuestro conversatorio. Aprovecho entonces para agradecerle a Irene por habernos acompañado en este segmento para poder continuar con lo que tenemos planeado para nuestra agenda, y también agradecer al doctor Zafat por su tiempo, que sé que más adelante tendrá que retirarse, pero tiene algunas obligaciones académicas que atender, pero agradecemos muchísimo este espacio que nos ha brindado. Bueno, esta segunda parte tuvimos la tentación de hacer un ejercicio muy largo de formación, pero no. Para eso tenemos nuestra plataforma, que los invitamos, por cierto, a participar. A todos aquellos que no hacen parte de Conversection pueden incluirse en la plataforma. Su dirección es muy fácil, es www.conversection, así como suena, .es. Se pueden diligenciar rápidamente un formulario, ingresar, ver nuestros contenidos y el trabajo que hemos venido desarrollando con nuestros aliados y con los jóvenes que componen nuestro proyecto. Entonces, ahora sí, le voy a dar paso a Alba Gómez Gil. Ella es parte del equipo de Conversection. Ella representa a la Fundación Sexpol y está aquí para darnos una charla muy interesante sobre los temas que hemos venido trabajando con este enfoque de derechos sexuales y reproductivos en un mundo libre de racismo. Entonces, mientras viene Alba para acá, les voy a contar un poco quién es ella y pues te agradecemos, Irene. Gracias. Bueno, voy a presentarla, voy a tener que usar mi copia porque hay mucho que decir de Alba, entonces aquí voy. Ella es graduada en Relaciones Internacionales, máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social por la Universidad Carlos III. Es máster en Sexología y Género por la Fundación Sexpol y la Universidad de Nebrija. Aquí, ¿qué les podemos comentar? Ella lleva 4 años como docente de la maestría, como cooperante en ONGs,
Un momentico, que acá tenemos un asuntico, qué pena con ustedes. Como cooperante en ONGs, Alba ha trabajado en países en desarrollo de África y América Latina en proyectos de defensa de los derechos humanos, de empoderamiento femenino y de prevención de las violencias sexuales. En esto estamos hablando de la mutilación genital femenina, matrimonio forzado, entre otras causas. También es co-creadora del proyecto de educación sexual ACLASEX, que es muy interesante y ojalá quede un espacio pequeño para que nos comente de él. Y actualmente es consultora y formadora independiente y miembro del equipo de Conversation. Wow, muchas gracias, Connie, por esta introducción. No sé si me puedo poner el micro en algún lugar que no... A ver, que no me gusta mucho. Aquí me oís bien, ¿verdad? Creo que sí. Genial. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a AMREF por la invitación. Ya le estoy cogiendo gustito a trabajar con vosotras. Y sobre todo, gracias por la oportunidad de formar parte de este interesante proyecto. Y espero que en estos 30 minutitos más o menos que vamos a tener de charla, pues pueda compartir algunos mensajes interesantes. En primer lugar, desde que AMREF me ofreció participar en este espacio, yo me cuestionaba mucho, ¿no?, si era yo la persona adecuada para hablar sobre este tema, ¿no?, derechos sexuales y reproductivos libres de racismo. Porque, claro, yo como mujer blanca, cis, nacida en España, considero que estoy en una posición bastante privilegiada para hablar del tema y me gusta ceder estos espacios a compañeras racializadas, compañeras de minorías étnicas, compañeras de la diáspora, que pueden hablar en primera persona de cómo han sentido vulneraciones de derechos sexuales en sus propias carnes y de cómo lo viven, ¿no? Pero bueno, también pensé que como mi formación como sexóloga, con mi formación como cooperante y por haber podido tener también la experiencia de trabajar mucho con personas a las que sí que les atraviesa esta realidad, pues también puedo aportar cosas interesantes en este debate. Así que, bueno, vamos allá. En primer lugar, para hablar de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que entender qué son los derechos humanos, ¿no? No sé si podemos pasar de diapositiva, porque llevamos un cacharrito que no me acaba de funcionar. A ver, ahora sí. Bien, vamos a hablar de derechos sexuales, por lo tanto, hay que entender de dónde vienen, de dónde provienen. Y provienen, por supuesto, de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, nos suena eso de todos los derechos que tenemos todas las personas por el hecho simplemente de ser personas, ¿no?, sin ninguna distinción, ya sea de raza, de etnia, nacionalidad, origen étnico, lengua, cualquier otra condición. Bien, hasta aquí bien. Lo que no nos cuentan tanto es que estos derechos humanos también son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos, ¿vale?, y que mantienen, digamos, estos derechos protegidos. Entonces, esta parte es muy importante y muy interesante. Simplemente unas pinceladas de algunas características de los derechos humanos que nos conviene tener en cuenta. En primer lugar, los derechos humanos se centran en la dignidad del ser humano. ¿Qué es esto de la dignidad? Bueno, es un concepto muy kantiano, ¿no? Decía Kant esto de que la dignidad es la cualidad que tienen las personas por las que se le considera fines en sí mismo, ¿no? No somos medios para conseguir otros fines. Bueno, no hay un consenso académico en torno a esto de la dignidad, pero sí que sabemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su primer artículo, en el artículo 1, nos dice que todos los seres nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y en dignidad, ¿no? Dignidad y derechos. Bien, pues esto es una característica que ya debemos tener en cuenta. Además, los derechos humanos son universales. Por el hecho de formar parte del género humano, toda persona tiene estos derechos. Da igual que estemos ahora mismo en Madrid, en España, en Nairobi, en Kenia, en Sydney, en Australia, en Berlín, en Alemania. Todas las personas los poseemos. Además, los derechos humanos son inalienables e irrevocables. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden transferirse ni ignorarse, tampoco abolirse. A excepción, por supuesto, cuando se comete un delito, ¿no?, que nos privan entonces de ese derecho que tenemos a la libertad. Y este es el único supuesto en el que, en teoría, los derechos humanos pueden abolirse, nos pueden privar de ellos. Además, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, están todos conectados entre sí. El avance de uno promueve el avance de todos los demás. Pero es que ocurre lo contrario también, que si un derecho humano flojea un poco o no se cumple del todo, peligran el resto de derechos humanos, ¿vale? Por lo tanto, no podemos entender el derecho a la salud sin garantizar un acceso a la educación, sin garantizar un acceso a derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Y esto también conviene tenerlo en cuenta.
Por otro lado, los derechos humanos están avalados por normas internacionales. Eso sí, no todas las normas internacionales tienen el mismo peso, y os cuento. Existe un derecho internacional, unas normas que no tienen mucho, decimos en derecho que no son vinculantes, ¿vale? Son las normas llamadas de soft law o derecho blando. Siempre que veamos un instrumento jurídico de derechos humanos que reciba el nombre de declaración, programa de acción o principios, ¿vale? Tenemos que pensar que este instrumento no crea obligaciones jurídicas vinculantes en los estados. Es decir, los estados no están obligados jurídicamente a hacer que se cumplan los derechos humanos contenidos en esa declaración, en ese programa de acción o en esos principios. Sin embargo, existen otros instrumentos jurídicos, que son los conocidos como hard law o derecho duro, que estos sí son de carácter vinculante. Estos sí crean obligaciones jurídicas en los estados. Son aquellos de los que oímos nombres como tratados, convenios, convenciones, protocolos, pactos. Y ya con esto se nos pueden venir a la cabeza algunos instrumentos, ¿no?, que reciben este nombre: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Protocolo contra la Tortura, por ejemplo, ¿vale? Nos van resonando. Bien, por otro lado, los derechos humanos gozan de protección jurídica. Hay unos mecanismos, unos organismos tanto internacionales como a nivel interno de los países, no nos vamos a detener excesivamente en ellos, que se encargan de protegerlos. También son de obligado cumplimiento para los estados, y aunque hemos dicho que hay algunas normas que no crean obligaciones jurídicas, la realidad es que los derechos humanos tienen un peso y un valor en la sociedad que han entrado a formar parte de lo que se conoce como el derecho imperativo, ¿vale? Son una serie de valores fundamentales para la sociedad que se imponen por encima del consentimiento de los estados. Es decir, que aunque no estén contenidos en un instrumento de derecho duro, simplemente por el peso y por la importancia que tienen, han de hacerse cumplir, ¿vale? Y además siempre, porque tienen ese carácter de permanentes. Luego daos cuenta que a medida que han ido avanzando las sociedades, los derechos humanos se han ido actualizando, porque desde que se fundaron, no os voy a hacer spoiler de cuando empezamos a hablar de derechos humanos, hasta el día de hoy, ha habido cada vez nuevas situaciones que han ido surgiendo y que los derechos humanos se han visto en la necesidad de adaptarse. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo era una cuestión que cuando surgieron los derechos humanos ni siquiera se contemplaba, o por ejemplo el derecho al aborto seguro, ¿vale? Entonces los derechos humanos se van actualizando para ir poco a poco adaptándose a esas situaciones. Siempre, siempre, siempre persiguiendo la no discriminación, ya sea, como hemos dicho antes, por motivos de nacionalidad, de sexo, de edad, de afiliación política, identidad de género, cualquiera de estas cuestiones, sino que los derechos humanos lo que buscan es la igualdad. Bien, y una vez que tenemos ya esto en la cabeza, ¿en qué momento podemos decir que nacen estos derechos humanos? Bueno, pues generalmente la fecha que se nos viene hacia la cabeza más rápidamente es 1689. Os dejo que os devanéis esos 2 segundos, no viene nada, ¿no? Vale. Bien, pues es el año que se aprueba la Carta de Derechos inglesa, la Bill of Rights. Este es un instrumento que el Parlamento de Inglaterra decidió imponerle al príncipe Guillermo de Orange, porque bueno, venían de una dinastía, la dinastía de los Estuardo, que había ejercido una monarquía absoluta divina, ¿no? Sumamente autoritaria, y entonces el Parlamento, por miedo a que pudiera repetirse esa situación, pues decidió imponer una serie de obligaciones al monarca en este caso. Y claro, esto como tal no creaba una serie de derechos en las personas, pero sí que decimos que es el primer antecedente de derechos humanos porque por esas obligaciones que tenía el rey se respetaban los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, el rey no podía aprobar nuevas leyes sin la aprobación del Parlamento, ni podía aprobar presupuestos, ni podía mandar al ejército en tiempos de guerra sin la aprobación del Parlamento. Entonces, la ciudadanía, gracias a esta Carta de Derechos del Parlamento, se sentía segura. Por esto decimos que es el primer antecedente. Llegamos casi un siglo más tarde, a 1776, otro segundo para que os devanéis los sesos pensando qué pasó en ese año, y pues fue el año en el que efectivamente las 13 colonias británicas que estaban asentadas en la costa oeste de Estados Unidos, de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, reclamaron su independencia de la metrópoli, ¿no? Y bueno, se juntaron, hicieron una declaración que luego devino en la Constitución americana, y ahí ya sí
hablaban de que las personas nacemos con unos derechos que nos son inherentes por el hecho de ser personas. Claro, no eran derechos humanos todavía como los conocemos, porque excluían a las mujeres, todavía fomentaban la esclavitud y la servidumbre, por lo tanto, muy universales y sin distinción de raza, de género, etcétera, pues no eran. Pero bueno, es un antecedente. De igual modo, casi paralelamente, ¿qué estaba pasando en el continente europeo? Pues que con la Revolución Francesa se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que igualmente también excluía a las mujeres, pero en Francia sí que hubo una mujer valiente, Olympe de Gouges, su auténtico nombre era Marie Gousse, que era una dramaturga, filósofa, creadora de la Sociedad Popular de Mujeres en Francia, que se atrevió a elaborar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, para reivindicar que las mujeres también tenían derecho a ser incluidas como ciudadanas en la sociedad y gozar en sus propias carnes de los beneficios que esto implicaba, ¿no? Muy bien, hasta aquí no hay nada que nos chirríe, no hay nada que nos parezca monótono, repetitivo. Claro, es que cuando nos hacen pensar en derechos humanos, por lo menos hablo por las personas europeas, ¿no? Nos viene lo que hemos aprendido en el colegio, en el instituto, en la universidad, y es que es sumamente eurocéntrico, occidentalocéntrico. ¿No hay ninguna manifestación de derechos humanos de otro continente? Sí, claro que la hay. De hecho, a poco que busquemos, veremos cómo ya en el siglo XIII, o sea, mucho antes de que en Europa o en América existieran estas primeras manifestaciones de derechos humanos, el fundador del Imperio de Mali, Sundiata Keita, proclamó lo que conocemos como Kurukan Fuga, la Carta de Mandel, ¿vale? Esto es en su momento era oral, se transcribió en 1960, la transcribió un historiador maliense que se llama Youssouf Tata Cissé, y es una carta que contenía una serie de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque también incluía bastante a las mujeres y de hecho era incluso más avanzada que las declaraciones de Virginia o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque abolía la servidumbre ya en el siglo XIII en Mali. ¿Vale? Entonces, simplemente esto es una pequeña muestra de cómo nuestra base de derechos humanos, y ahora enlazamos con los derechos sexuales, ya está impregnada de cierto racismo, o por lo menos de una perspectiva poco abierta, ¿no? o un poco limitada. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, pegamos un saltito a 1945, año que termina la Segunda Guerra Mundial, y ahí ya sí se configura el sistema de derechos humanos tal y como lo entendemos en la actualidad, ¿no? Los estados, pues para intentar evitar los estragos de la guerra de nuevo, crean una Organización de Naciones Unidas que tiene un Consejo de Seguridad que se encarga de mantener la paz y seguridad internacionales, tiene un PNUD que se encarga de promover el desarrollo y tiene un ECOSOC y una Asamblea General que son los organismos encargados de proteger los derechos humanos. Entonces la Asamblea General se pone las pilas y en el año 1948 lanza su Declaración Universal de Derechos Humanos, que como veis tiene este nombre de declaración, es decir, en esencia no es un instrumento jurídico de derecho duro, sino que es un instrumento jurídico de derecho blando, pero su contenido es de derecho imperativo, ¿no? Jus cogens. Y además el 95% del mismo ya ha sido transpuesto a los ordenamientos jurídicos internos, por lo tanto, todos los derechos o el 95-99% de los derechos que establece la Declaración Universal deberían respetarse a nivel universal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde que acaba más o menos, desde que se redacta la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta que se empieza a hablar de derechos sexuales, pasan unos años. Podríamos decir que uno de los hitos donde se empieza a nombrar a estos derechos como tales es en la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo, llevada a cabo en el 1994, que es donde por primera vez se empieza a conectar también la noción de derechos sexuales con salud sexual y reproductiva, ¿no? Y además, al tener en cuenta que es una conferencia mundial,
se toma en cuenta como los países en desarrollo también se enfrentan a mayores retos cuando hablamos de derechos sexuales y de salud sexual y reproductiva, ¿no? Mismamente, la propagación de infecciones de transmisión sexual, el acceso al aborto seguro, el acceso a métodos anticonceptivos, las tasas de natalidad, en fin, un montón de cuestiones que hasta entonces habían permanecido sin nombrarse. Unos añitos más tarde, la World Association for Sexual Health, que es la organización, digamos, referente en cuestiones de sexología, se junta precisamente en España, en Valencia, y en el 13º Congreso de la UAS redactaron la Declaración de los Derechos Sexuales, que luego se aprobó un par de años más tarde, en el 99. Y además esta declaración tuvo, vamos, el entorno en el que se aprobó fue en un seminario que llevaba el título de Derechos Humanos y Sexualidad, ¿no? Entonces, fue un momento en el que los derechos sexuales se pusieron sobre la agenda política, se llegó a un consenso y se aprobaron 11 derechos sexuales. Estos derechos emanaban de los derechos humanos y como se vio que no eran lo suficientemente completos, en 2014 se actualizó y hoy en día la Declaración de Derechos Sexuales cuenta ni más ni menos que con 16 derechos sexuales, ¿vale? Que por supuesto se fundamentan en los derechos humanos universales. Por eso toda la chapa que os he pegado anteriormente con los derechos humanos. Entonces, los derechos que contiene la Declaración nos pueden recordar efectivamente aquellos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son un montón, son 16, os los voy a dejar aquí para que podáis echarles un vistazo, pero así, grosso modo, pues tenemos desde derecho a la igualdad y la no discriminación, que es como un poco la columna vertebral de esta charla que estamos compartiendo, al derecho a gozar de adelantos científicos, derecho, por supuesto, a la educación y a la educación integral de la sexualidad, derecho a la libertad de pensamiento, en fin, son de lo más variopintos. Ahora nos dicen que estos derechos sexuales tienen que afectar a todas las personas por igual, o que todas las personas poseemos estos derechos por igual. Pero yo os pregunto, ¿creéis que un hombre cis blanco tiene los mismos derechos que una mujer cis blanca? ¿Y que una mujer negra? ¿Y si esta mujer, aparte de ser negra, es anciana? ¿Y si esta mujer, aparte de ser negra y anciana, es una mujer pobre o que vive en situación de exclusión social? Claro, la teoría está muy clara, esos derechos sexuales son inherentes, pero la vivencia de los mismos o los mecanismos de protección, esas garantías jurídicas a las que podemos acceder, no son iguales, ¿vale? Y aquí entra en juego un concepto que es el de interseccionalidad, que básicamente es la acumulación de diferentes capas de opresión que se van entrelazando entre sí y generan una opresión mayor que simplemente la suma de las mismas. Y aquí los matemáticos y matemáticas que me perdonen, pero es la única ocasión en la que 1 más 1 no es igual a 2. Porque si a mí se me entrelaza, por ejemplo, el ser mujer con ser mujer negra, esto no suma 2, no es soy mujer y mujer negra, es que esa situación puede ser efectivamente un cúmulo muy complejo de situaciones, ¿vale? Y así, si sumamos pues, ser mujer, negra, lesbiana, con bajo poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, esta acumulación de capas de opresión, al final, va generando una opresión mayor que la suma de las mismas. Ya hay académicas que se han dedicado a estudiar el tema. Por ejemplo, la académica estadounidense Moya Bailey ha acuñado el término misogynoir para hablar de la discriminación que sufren las mujeres, tanto por ser mujeres como por ser negras, ¿no? Se entrelaza el racismo y el sexismo. Y es muy interesante ver cómo cada vez hay más conciencia sobre cómo esta interseccionalidad afecta en todo esto. Volviendo, retomando un poco el tema de los derechos y de la salud, resulta que en el año 2016 se creó la Comisión Guttmacher-Lance, que es una iniciativa en la que 16 personas expertas de diferentes partes del mundo, hay personas de todos los continentes, salvo de Oceanía, si no me equivoco, se juntaron para crear contenido, elaborar informes acerca de cómo está la situación mundial respecto a salud sexual y derechos sexuales y reproductivos. Y en 2018 lanzan un informe en el que concretan mucho, ¿no?
cómo para impulsar la salud necesitamos indispensablemente impulsar los derechos, ¿no? Uno no existe sin el otro. Entonces, bueno, esto es sumamente revolucionario y más si tenemos en cuenta, ¿no? Cómo la salud y los derechos sexuales también vienen de un racismo muy acuciado, especialmente pues, por las situaciones que tuvimos de colonialismo y esclavitud, por situaciones en las que, por ejemplo, la medicina colonial y toda la parte de atención a la salud sexual estaba muy relacionada con la capacidad que tenían todos los países colonizadores de mantener el control y el poder en esos países colonizados, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que toda iniciativa que estudie los derechos sexuales y reproductivos y la salud tome en cuenta esta desigualdad de base estructural y que incluya una perspectiva de justicia racial. Pero no podemos entender la justicia racial sin entender qué es la discriminación racial, ¿no? Existe, de hecho, una convención, que ya el nombre os sonará a instrumento jurídico de carácter vinculante para los estados, que nos explica cómo esta discriminación hace alusión a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico y que tenga como objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, ¿vale? En cualquier esfera. Entonces, esto tenemos que tenerlo súper presente. Recientemente estoy escuchando mucho el término microagresiones raciales, ¿vale? Las mal llamadas microagresiones son formas de discriminación racial. Ahora llaman microagresiones cuando, por ejemplo, a una persona negra se le llama persona de color, o cuando a una persona negra se le alaba mucho por una conducta, una habilidad normal, como, wow, pues eres muy buen conductor. Es como, claro, pues como tu vecina Maripili, que es muy buena conductora y no se lo dices, ¿no? Entonces, creo que estos términos también, a veces con intención positiva, hacen mucho daño porque quitan importancia a situaciones que son realmente graves y que son formas de discriminación realmente. Y estas formas de discriminación las viven las personas racializadas también en la atención de su salud sexual, ¿vale? Cuando no se entiende que no es lo mismo la salud sexual de una persona blanca que de una persona racializada, también estamos cometiendo una mal llamada microagresión, ¿vale? Entonces, bueno, el enfoque para tratar temas de derechos sexuales y de salud sexual es siempre desde la justicia racial. Y aquí, por supuesto, ocupan un papel central las personas negras, las personas de minorías étnicas, las personas racializadas, porque es su voz la que realmente va a traer toda la luz de qué es lo importante, cuáles son las necesidades reales que queremos trabajar, de qué manera podemos apoyar, de qué manera podemos acompañar determinadas situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no quería dejar de nombrar algunas de las situaciones que afectan a la salud y derechos sexuales de personas y que cuando son personas racializadas, personas africanas, personas de minorías étnicas, personas indígenas, son todavía más acuciadas, ¿no? Pues entre ellas el matrimonio infantil y forzado, la mutilación genital femenina, que como sabéis es la escisión total o parcial del clítoris, así como en ocasiones la infibulación, que sería el tipo 3, y que se sigue dando en un montón de países de África subsahariana, a pesar de que estos países cuentan con leyes que restringen la práctica de la mutilación genital femenina y que la condenan incluso con penas de cárcel. Por supuesto, la violencia de género, la violencia sexual. Hace poco me encontraba con este testimonio del genocidio de Ruanda, donde una mujer decía: mi hijo seguía preguntando quién era su padre, pero entre los 100 hombres o más que me violaron, no podía decir cuál de todos era el padre. ¿Vale? Como vemos, es una situación sumamente grave y que puede que, lanzo la reflexión, que ocurra en conflictos donde, bueno, digamos que en Europa pues salpiquen menos, tal vez. Por supuesto, el acceso restringido al aborto, aborto, anticoncepción y esterilización forzada. Aquí tenemos un par de noticias de mujeres indígenas. Unas, por un lado, fueron sometidas a anticoncepción forzada,
otras esterilización forzada, son violaciones de sus derechos sexuales que están hechas en nombre un poco del capitalismo más absoluto, porque al final, como son poblaciones que viven en tierras que, bueno, muchas empresas, por ejemplo, hidroeléctricas o energéticas, ¿no?, desean tener para explotar sus recursos, pues bueno, incluso con los propios gobiernos a veces llevan a cabo estrategias pues para llevar a cabo estas prácticas que constituyen violaciones de derechos humanos. Control de la natalidad, en fin, un sinfín de prácticas. Y todo esto no debemos olvidar que viene pues, de una historia sumamente también machista y patriarcal. La foto que veis es de un corto, de un pequeño vídeo que se titula Anarca, Lucy, Betsy y otras chicas del montón. Anarca, Lucy y Betsy eran trabajadoras afroamericanas de los campos de algodón y fueron sometidas a intervenciones no consentidas por parte del doctor Sims, que bueno, fue un doctor que exploró y utilizó sus cuerpos para descubrir sobre su anatomía genital y sin consentimiento pues la sometió a intervenciones sin anestesia y a otras prácticas absolutamente tortuosas. Entonces, bueno, os he puesto un dibujito de una vulva, que es la que llevo yo de camiseta hoy, y es una colaboración que hemos hecho en Aclasex con Pink and Blue. Pink and Blue es una marca que persigue romper los roles y estereotipos de género y conjuntamente con ellas pues hemos diseñado esta camiseta donde damos voz a los nombres de estas mujeres. Así que veréis que las glándulas eyaculatorias, que antes eran conocidas como glándulas de Skene, hoy en día las llamamos glándulas de Anarca, en honor al cuerpo de una de las mujeres con las que se experimentó para descubrir más sobre esta parte de la anatomía genital. Y las glándulas que antes conocíamos como glándulas de Bartolino, hoy en día las conocemos como glándulas lubricantes de Lucy y Betsy, porque bueno, son también en honor a estas dos mujeres que por desgracia tuvieron que poner su cuerpo a disposición de unos señores que decidieron utilizarlas para investigar. Así que, bueno, muchas gracias y espero no haberme extendido mucho. Genial. Muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, este espacio que tuvimos es sumamente valioso. Estos son los tipos de contenidos que estamos trabajando en nuestra plataforma de Conversation con nuestros jóvenes participantes y justamente es a ellos a quienes vamos a conocer en unos minutos. Entonces, les vamos a pedir un segundo que me tengas el micrófono para poder hacer acá el cambio. Vale. Entonces, acá también voy a usar un poco mi guión, porque son muchas personas a las que queremos presentar. Entonces, en este segmento nos van a acompañar los jóvenes, pues, algunos están presentes, otros no en este momento, porque tienen también otras actividades como estudio, trabajo, pero nos acompaña la mayoría, tanto virtual como presencialmente. Y estos jóvenes, como les decía, llevan parte de nuestro proceso de la mano de Alba y están aquí para también darnos sus perspectivas en torno a esta gran pregunta que nos hemos estado planteando todo el tiempo. Entonces, en España tenemos un grupo de 4 jóvenes que están liderados hoy, porque se encuentran aquí con nosotros, por Lucía García, también nos va a acompañar desde lo digital Javier Muchara Rodríguez, Alberto de Queneo Majo y Amina Bachir Martínez. Todos ellos son integrantes del Centro Joven de CEDRA, la Federación de Planificación Familiar, que también hace parte de todo este proceso y es uno de nuestros aliados estratégicos en Conversation. Por otra parte, desde Kenia nos van a acompañar Epus Alan y antes de seguir con los demás nombres, les pido disculpas que mi pronunciación del Swahili aún no es la mejor, entonces voy con lo que puedo. Hope, Rachel Omanjala, Alice Maganga y Enoch Ratemu. Ellos hacen parte de Amref International University, que, como les dijimos, hace parte de nuestros aliados. Entonces, te invito, Lucía, a que nos acompañes por aquí. Disculparán aquí los movimientos ligeros, pero aquí vamos. También le vamos a pedir al equipo que nos está ayudando que nos permita abrir micrófonos y cámaras de los asistentes, porque este espacio va a ser mucho más abierto y en unos minutos pues vamos a estar dialogando. Te voy a dejar a ti el micrófono porque quiero que seas tú la protagonista. Creo que igual me van a escuchar aquí al lado tuyo. Y pues les quiero contar que
Estos jóvenes que ustedes van a conocer brevemente hacen parte del proyecto y se están formando y preparando para ser gestores. ¿Y gestores en qué? En tener estas capacidades para enseñarle a otros jóvenes sobre sus derechos, enseñarles también cómo hacer valer estos grandes avances que, como nos ha explicado Alba, se han construido durante muchos años. La pregunta con la que empezamos fue bastante sencilla y era, ¿cómo podemos dar o generar espacios de educación frente a los temas de los derechos sexuales y reproductivos para los jóvenes libres de racismo? Hemos venido hablando mucho de esto, pero claro, desde la perspectiva de los adultos, de los que estamos viendo las políticas públicas. Pero ustedes, los jóvenes, ¿cómo lo ven? Esta pregunta para Lucía y también para quienes están acompañándonos. Así que el que quiera intervenir, solo levanta su manita y avanzamos. Entonces, Lucía. Bueno, encantada de estar aquí. Pensando un poco en la pregunta, creo que para todo lo que tiene que ver con la juventud y con acercarnos a cómo los jóvenes podemos mover también desde nuestro punto, creo que es muy importante como la conversación entre pares. Al final el proyecto de Conversection a mí al menos me está resultando como una herramienta bastante útil para llegar a la realidad de los jóvenes que hay en Kenia. Bueno, los jóvenes con los que participamos en Kenia, vamos. Creo que para hablar de sexualidad no podemos, o sea, creo que hay que darse cuenta de que el racismo, como hemos dicho ya, como habéis dicho ya antes, está muy presente. Hay una discriminación notable a la hora de acceder a recursos, a la hora de acceder a pruebas, a diferentes contextos, por así decirlo. Y creo que la juventud somos un poco como esa herramienta vital para que podamos salir de esa discriminación que ya existe ahora mismo. Entonces, yo creo que lo principal es crear estos espacios en los que desde nuestras voces y nuestra realidad, que al final viene desde otro punto distinto al que viene igual en las personas más adultas, que ya tienen un recorrido, creo que de esta manera podemos como mostrar una visión distinta y como más, pues eso, desde nuestra vivencia, que puede evolucionar positivamente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, tanto en todas las realidades del mundo, vamos. Bueno, en esta perspectiva, ¿tú has notado o qué escenarios has notado que en realidad no coinciden mucho con esta perspectiva? ¿Sientes que cuando hablamos de garantía de derechos, sí hay un espacio de retroalimentación o están siendo todavía un poco aislados? En España, Inicialmente en tu contexto y si podemos luego nos adentramos un poco más allá. Yo creo que en España sí que tenemos unos derechos sexuales y reproductivos garantizados, pero sí que mirando desde el punto, mirando como la parte del racismo, sí que considero que hay muchos más inconvenientes a la hora de acceder a esos recursos cuando eres una persona migrante, por ejemplo. Entonces sí que creo que hay derechos, que los derechos sexuales y reproductivos por lo general ahora mismo sí que los tenemos bastante garantizados, pero siento que a la hora de hablar de personas que vienen a España de otros países no hay como una dificultad mayor, no hay esa facilidad de acceso que puede haber quizá desde las personas pues, nacionales españolas. Bueno, veamos si alguno de nuestros colegas que hacen parte de Conversation está por allí y quiere complementar o dar su perspectiva. A ver, Javier, por favor, adelante. Sí, o sea, al final yo creo que... ¿Se me escucha bien? Perfecto. Vale, genial. Bueno, yo creo que al final, como embarcamos en un proyecto que al final todo era un poco, no sabíamos muy bien cómo ser ni nos íbamos a enfrentar, pero al final creo que el estar abiertos, al final
son personas que tienen una realidad social totalmente distinta a la nuestra y al final como el todos a conocer y a comprender y a darnos, no solo existe nuestra realidad, sino también realidades paralelas que en otras partes del mundo al final eh, todos dependiendo, o sea, sin depender de del lugar donde estés en el mundo, todos tenemos libertad y un derecho a la información que es importante tener en cuenta para seguir avanzando en cuanto a derechos y en nuestra individual, ¿no? Entonces, yo la verdad que solo puedo dar las gracias por estar aquí porque cada mes aprendo cosas distintas, no solo con Alba, sino también de los propios compañeros de Kenia, que la verdad que son estupendos y estoy ahí. Muchas gracias, Javier. Aunque te escuchamos un poquito entrecortado, creo que pudimos captar la que nos planteas. No sé si alguien más quiere complementar, si alguno de los otros participantes que está con nosotros quisiera comentarnos su perspectiva frente a esto. Bueno, a ver, aquí está Alberto, creo que te veo. Buenas, ¿se me escucha? Bueno, sí, sí, perfecto. Buenas, pues es un placer estar aquí con vosotros. Y nada, a ver, yo solo quería comentar que realmente, incluso si esta pregunta es muy profunda, pero realmente se puede solventar de una forma sencilla, por así decirlo, entre muchas comillas, que es con la empatía. Tú al final nunca vas a comprender, vas a saber cómo otra persona está experimentando o o sea, las dificultades que sufre en su día a día. Y como no puedes entenderlo, tiendes a ser mucho más frío con cómo reaccionas a ello. La respuesta realmente es ser empático. No comprendo su situación, pero no por ello voy a ser más frío con él. Esa sería mi respuesta, sobre todo a las situaciones de cuando una persona viene de fuera y no está en su país, cuando intenta como acceder a esas cosas que deberían ser sencillas de obtener y se encuentra ciertas dificultades porque ya no tanto por las leyes o cosas así, sino porque la gente que gestiona eso, los que están en medio, las administraciones y eso, por cómo le ven y cómo reaccionan a su situación se podría decir que ocurren esas trabas. Entonces eso, empatía. Empatía es un concepto clave que quizás no lo hemos trabajado tanto en las sesiones. Ahora hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Alberto. Mira que trajiste a colación el tema de la empatía que es absolutamente relevante y sobre todo, y destacando lo que tú dices en el tema de las personas migrantes, porque, bueno, sabemos que en el mundo el tema de las migraciones antes y en la actualidad, no solamente en Europa, sino en otros continentes, es muy delicado. Entonces, que traigas esto a colación en este diálogo es muy importante y le voy a decir a Alba que lo incluyamos un ratito en nuestras próximas conversaciones porque creo que podemos sacar muchas cosas de allí. No sé, nuestros compañeros de Kenia, si nos escuchan y están por ahí y se animan a participar, sería muy interesante también escucharlos a ustedes. Y los que no son de Kenia y que están también escuchándonos y quizás tengan preguntas o quieran darnos algún aporte, también pueden hacerlo sin ningún inconveniente, que este es nuestro espacio de diálogo. Creo que no me pasa. Están todos tímidos, ¿eh? Bueno, mientras alguien se anima, te voy a preguntar algo más. Bueno, entonces, en nuestras sesiones hemos hablado de muchos temas. Entre ellos, hablamos de lo básico, que son todos los métodos de planificación. Hemos hablado un poco también del tema de derechos, que pone en las sesiones más interesantes. De los abordajes que hemos tenido en las sesiones de Conversation, ¿cuál ha sido el tema que más te ha llamado la atención? Porque han habido algunas sesiones en que los he notado súper participativos. ¿Cuáles han sido esos espacios y esos conocimientos compartidos que más podemos considerar interesantes desde tu perspectiva? Vale, es un poco complicado como llegar a un tema que me resulte interesante de todo lo que hemos estado hablando, pero creo que esta última sesión en la que se estuvo hablando mucho sobre identidad de género, sobre
expresión de género, sobre orientaciones sexuales. Creo que es bastante, o sea, me resultó bastante curioso a la hora de ponernos a hablar entre la realidad que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras de Kenia y la realidad que tenemos en España. Me pareció como que me gusta quedarme un poco con eso, con escucharlas hablar y escucharles. Y pues creo que si me tengo que quedar con algo así, pues que me llamara más la atención, iría con eso. También, ahora cuando le he estado hablando, cuando le he estado comentando a Alba, me gustó mucho esa sesión en la que hablamos sobre todos los derechos sexuales y reproductivos, porque al final, aunque todos y todas conozcamos cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, no tenemos el conocimiento de los 16 que Alba ha puesto antes en la presentación y que en aquella sesión estuvimos comentando. Me resulta también muy interesante que cuando empezamos a hablar de todo esto y empezamos a comentar cuáles nos parecían indispensables, salieron también estos debates de la importancia que tienen en cada región esos derechos sexuales y reproductivos. Hablaba también Alba de la mutilación genital femenina y cuando empezamos a hablar, creo que fue de la primera o segunda sesión, empezamos a hablar sobre ello y me di cuenta de lo alejada que está en realidad de mi realidad, de la realidad que puedo vivir yo aquí en España y lo cercana que está a la realidad que viven nuestros compañeros de Kenia y nuestras compañeras de Kenia. Entonces, sí que eso me resultó como bastante interesante y chocante, como algo que aquí en España ha sido una lucha y que ya, por ejemplo, pues el tema de orientación sexual y tal está como súper normalizada, pero no se ha hablado tanto de la mutilación genital femenina y el otro día al hablar de todo el tema de orientación, como que vi que se quedaba un poco más lejos de la realidad. Sin embargo, hablar de mutilación genital femenina con nuestras compañeras de Kenia era una realidad bastante actual, bastante a la orden del día. Entonces, como que si tengo que tocar un poquito eso, la última sesión de expresión de género y tal, el tema de los derechos y la diferencia como de las luchas que en cada país y en cada región tenemos. Claro, es que este espacio de compartir con unas personas que están a horas, a una distancia inmensa de nosotros, no ha sido fácil. Recuerdo que en las primeras sesiones la interacción era un poco más corta, como con más, no sé si llamarlo vergüenza o con más pudor o todavía sin una verdadera confianza construida, y ya que vamos para la quinta casi, hay una confianza, hay más libertad de expresión porque claro, acá se gana la confianza. Estamos hablando de espacios de formación seguros, de espacios de formación bien guiados y sobre todo con digamos que con un backup, o sea, los que estamos detrás de todo este proceso estamos allí para garantizar este espacio de libertad y este espacio de desarrollo. Entonces, este tipo de iniciativas, yo creo que a nombre de AMREF, lo decimos con plena certeza, tener la posibilidad de llevarle a las personas, especialmente a los jóvenes, espacios seguros donde puedan hablar de sus vivencias, de sus problemas y de sus inquietudes, hace parte de estos procesos para poder garantizar derechos y en un enfoque transversal, interseccional, libre de cualquier forma de racismo y yo acá también me atrevería a decir libre de cualquier forma de violencia. Totalmente. Yo el otro día lo hablábamos con entre nuestros compañeros y tal, y como que sí te vas dando cuenta de que poco a poco se va creando un vínculo de confianza en el que también facilita la manera en la que nosotros hablamos y nosotras sobre nuestra realidad. Al final, cuando hablas con personas con una cultura alejada a la tuya, muchas veces también da como un poco de respeto hablar por no ofender, por no pillarte tampoco los dedos, pero al final es parte del aprendizaje que estamos construyendo y del vínculo que estamos construyendo entre nosotras. Entonces, creo que sí, poquito a poco hay como una interacción mayor. Vamos construyendo. Ahora retornamos y, bueno, queremos saber si alguien más se anima o si Alberto y Javier también quieren darnos un poco más de su perspectiva de cómo ha sido este crecimiento en nuestra estrategia de Conversation. Y también si dentro de nuestros invitados alguno de ustedes quiere
darnos su opinión. Yo sé y estoy viendo nombres que tenemos algunas personas que son de América Latina y que quizás allá tenemos una perspectiva diferente. Digo tenemos porque como me podrán escuchar, mi procedencia es de América Latina, así que si alguno de ustedes también se anima y quiere participar, obviamente que también están bienvenidos. Vamos a darles un espacio, que no haya vergüenza. Estamos en un espacio igual, libre y seguro. Totalmente. Bueno, mientras ustedes se deciden, lo que le queremos también contar, y aprovecho este espacio antes de que comencemos nuestro cierre, es que estamos en una campaña que consideramos vital e importante, y hablamos de la sexualidad sin racismo. Nosotros estamos lanzando justamente el día de hoy una página web que ustedes van a poder encontrar en el marco de nuestro proyecto de Conversation, donde les vamos a mostrar una gran cantidad de material que consideramos material educativo y de formación para que muchas personas tengan la posibilidad de acceder a esto que justamente queremos construir, espacios seguros para que puedan discutir, dialogar y preguntar, que es muy importante. Esta página hoy sale, ya desde Twitter la lanzamos, en un rato trataré de mostrársela antes de cerrar. Allí está la transmisión de esta jornada, van a encontrar unos aportes que nuestros jóvenes han generado para este proceso, unos videos cortos supremamente interesantes que vamos a ir subiendo en el transcurso de esta semana, y también los vamos a invitar a revisar una petición que hacemos para fortalecer todos los procesos de formación en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Para nosotros es vital que tengamos esta posibilidad de que muchos lleguen a esta información y que esta información sea de calidad. Asimismo, hacia final de este mes estamos generando un curso donde pretendemos también que muchas personas que tengan el interés puedan participar, y esto se los cuento en un rato. Creo que Andrés Leonardo está por ahí, mano levantada o algo así, vi hace un instante, o no lo vi. Creo que no. Bueno, entonces mientras esto sucede, les decía, son cursos que vamos a ofrecer en alianza también con las instituciones que están trabajando con nosotros, que les hemos venido presentando progresivamente. Son cursos de formación que van a ser totalmente gratuitos, porque nuestra idea es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Van a estar en nuestra plataforma, donde lo único que tienen que hacer es inscribirse, nada más, y podrán hacer parte de este gran proceso que hemos venido desarrollando en estas últimas semanas. No sé si quieras agregar algo más antes de que nos despidamos. Yo, nada, muchas gracias, que encantada de seguir con estas sesiones. Nos hemos sentado un poquito, o sea que... ¿El jueves? Los jueves. Nos vemos, una vez al menos nos estamos encontrando con estos procesos de Conversation. Somos un grupo pequeño, pero si alguno de ustedes en realidad le interesa y quiere participar, no duden en comunicarse con nosotros. Tienen nuestras redes sociales, que son las redes de Amref, que nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter en Amref_es, o nos pueden encontrar con el @theconversation, tanto en Instagram como en TikTok. Obviamente en nuestra página web www.amref.es, allí también encontrar la información y los podremos estar generando espacios para que todos ustedes puedan participar. De parte de todo el equipo, de nuestro patronato, de la directiva de nuestra fundación, de la Dirección de Comunicación y Desarrollo a la que pertenezco junto con la directora que también está aquí acompañándonos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A todos nuestros jóvenes y aliados, a ustedes que tomaron un tiempo de sus agendas para estar aquí y escucharnos, muchas gracias, y quedamos en línea para una próxima jornada. Gracias.